Feliz Navidad y estamos expectantes de todo lo que Dios va a hacer en este próximo año 2020, un nuevo año, una nueva década, como ya mencionaron, y tenemos toda la certeza de que Dios estará con nosotros como ha estado con nosotros hasta hoy. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre es un deleite tenerle en la casa del Señor. Yo sé que hay personas que nos visitan porque muchos salen, pero otros vienen. Nosotros somos de esas familias que los familiares vienen a nosotros, y hoy tengo la dicha de contar con la presencia de algunos de nuestros parientes del área de Houston. Ahí está mi tío Manuel, su esposa Cookie, ahí está mi prima Ceci. Pónganse de pie para que los vean. De Lake Jackson, ahí está Manuel Jr. y su esposa. Ellos sí son del Valle, los tienen que venir a ver más seguido. Creo que por ahí está mi primo, pero le decimos tío de respeto desde niños. Le decíamos tío, mi tío Carlos y su esposa Alicia también. Gracias, pónganse de pie. Ellos son obreros, pastores, ministros, evangelistas, también en la ciudad de Houston, y es una bendición tenerles con nosotros. Gracias, tíos. No sé si hay alguien más que no me avisó que venía de la familia, pero damos gracias a Dios porque siempre es bonito, ¿verdad? Siempre es bonito juntarnos, vernos. Apenas los estoy viendo de lejos, al rato ya a ver qué hacemos para convivir un ratito. Pero si usted desde afuera, también sea bienvenido a esta su casa fuera de casa. Amén. Cuando ande por acá, ya sabe que aquí tiene una iglesia. Mi casa también es su casa, que el Espíritu Santo le revele dónde está, pero ahí la tiene. Y mi iglesia es su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un año de altos y bajos, pero podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Y estamos parados en victoria. Y tenemos toda la fe y toda la expectativa, Señor, de que no nos dejarás, que siempre nos vas a conducir a toda verdad y a toda justicia. Y en este momento nos disponemos, Señor, a recibir este último mensaje de tu palabra de este año en lo que concierne nuestros domingos. Te damos gracias por nuestra iglesia, porque te has dejado sentir, nos has hablado, y pedimos que una vez más te dejes sentir y una vez más hables al corazón, que nos des sabiduría y entendimiento para asimilar tu palabra, aplicarla a la vida y honrarte en el proceso. Bendice la exposición de tu palabra y que no vuelva vacía. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, y todos dicen conmigo amén, amén. Bueno, repito, un nuevo año se aproxima, una nueva década, y quiere decir que hemos entrado ya oficialmente a la época de las resoluciones o los propósitos de año nuevo. Un estudio nos da el listado de las 5 resoluciones más populares para el año 2020. Se las voy a decir. Es mejorar la situación financiera. Yo creo que todos queremos mejorar la situación financiera. Comer alimentos más saludables, hacer más ejercicio, perder peso. Esa siempre entra, ¿verdad? Siempre, todos los años entra la de perder peso. Y mejorar la salud mental. Creo que la de perder peso siempre entra porque como que nunca lo logramos. Un amigo que tengo ahí en redes sociales puso una publicación. Dijo: empecé el año con la meta de bajar 10 libras. Me falta solo un mes en el año y solo me faltan 15. Suele suceder, ¿sí? Otra hermana entró al baño y encontró a su esposo parado sobre la báscula, sumiendo la panza. Y la hermana pensó: ay, esta criaturita de Dios piensa que sumiendo la panza va a afectar el peso. Y le dice: amor, de nada te sirve sumir la panza. Dijo: claro que sí, es la única manera de ver los numeritos, sí. Es la única manera, sí. Pero todos sabemos que las resoluciones o los propósitos, los objetivos que nos ponemos en el año nuevo, por bien intencionados que sean, a menudo conducen al desánimo, sobre todo cuando no logramos el objetivo. A veces no logramos los objetivos porque la lista es demasiado larga, o porque las metas en la lista resultan ser demasiado difíciles de alcanzar.
Pero yo les quiero sugerir que hay otra razón por qué a veces no logramos nuestras metas. Y esa es porque no metemos a Dios en el asunto. Nuestras metas siempre tienen que ver conmigo, con el yo, ¿sí? Yo quiero ser mejor, yo quiero perder peso, yo quiero alimentarme mejor, quiero hacer más ejercicio, quiero administrar mis finanzas, quiero un nuevo trabajo, quiero crecer la empresa. Todo se trata del yo, de mí y de mí. Y entonces cuando nos volvemos egoístas de esa manera, le sacamos todo el poder a nuestras metas. Pero cuando usted hace a Dios el centro de su vida, de sus metas, de sus objetivos, ahora de pronto esas metas tienen un poder detrás de ellos, una gasolina que nos propulsa para alcanzar, porque la Biblia dice que lo que pedimos dentro de su voluntad se nos será dado. Entonces cuando nos enseñamos a alinear a la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios y mi voluntad son la misma, Dios no tiene por qué no cumplirme mis deseos. ¿Está conmigo? Por eso el salmista escribió en una ocasión, dijo que se deleita en el Señor. Dice, el que se deleita en el Señor, Dios le concede los deseos de su corazón. Eso no quiere decir que Dios te da todo lo que te dé tu regalada gana. Quiere decir que literalmente Dios te da los deseos correctos de tu corazón. Y cuando tienes los deseos correctos, Dios dice, claro que te los voy a dar, porque lo que tú quieres es lo que yo te quiero dar. ¿Está conmigo? Entonces, entrando a este nuevo año, entrando a esta nueva década, le quiero sugerir que hagamos a Dios el centro de nuestros objetivos de año nuevo. Y si nos comprometemos y ponemos a Dios primero, yo creo que podemos alcanzar grandes victorias. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos en Cristo, quien nos da las fuerzas. Entonces hoy quiero que considere reducir su lista de propósitos de año nuevo a una sola cosa. Diga conmigo, una cosa. Ese es mi tema el día de hoy. Una cosa. Porque a veces nos envolvemos en tantas cosas que no nos especializamos en ninguna. Como esos ungüentos que nos daban de niños las mamás, las abuelas, que para todo servían, que en realidad nos daba a entender que para nada servían. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan del mertiolate? A mí me echaban mertiolate y era para todo. Te podías quebrar un hueso, échale mertiolate, decía la abuelita, échale mertiolate y va a amanecer bien. Y nunca nos dimos cuenta lo que el mertiolate logra. Mire, todos los milenios no saben ni idea qué es el mertiolate. Ya lo descontinuaron y nadie se dio cuenta. Y a veces cuando uno se envuelve en demasiadas cosas y no especializa en ninguna, no logra alcanzar metas, no logra el éxito. Entonces hoy, repito, vamos a reducir nuestra lista a una cosa. La palabra o la frase una cosa es una frase muy importante en la vida del cristiano. Porque repito, los ganadores, los vencedores son aquellos que se saben concentrar, que saben mantener su mirada en una meta sin permitir distracciones. La mayoría de la gente que prospera es porque se sabe enfocar, sabe especializar. Siempre hay excepciones, siempre hay ese tipo, esa tipa que todo lo que toca se convierte en oro, todo le sale bien. Si usted es una de esas personas, Dios les bendiga. Queremos decirles, avisarles que ustedes no son normales y que caen gordo, pero les amamos. Pero para la gran mayoría del resto de nosotros, tenemos que especializarnos en una sola cosa para lograr el éxito. Entonces esta frase, una cosa, es muy importante. Incluso es bíblico, dice Santiago capítulo 1 versículos 7 al 8, que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos y que no puede esperar recibir de Dios ninguna cosa. Esas son palabras fuertes. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Entonces tenemos que establecer una cosa. Ahora, cuando yo digo una cosa en la actualidad, vamos a terminar con tres, porque esta es la premisa del mensaje.
quiero hablarle de 3 personajes en la Biblia que en algún momento en sus vidas redujeron todos sus afectos a una sola cosa. Y de los 3 usted va a escoger a uno con el que se pueda identificar. Si puede escoger los 3 y encapsular los 3 propósitos y hacerlo uno, yo creo que sería lo mejor. No es decir que otros objetivos que usted tenga, otras metas que se ha puesto no son importantes. Todo lo contrario, creo que si usted logra enfocarse en una de estas 3 o en las 3, las demás se le van a cumplir, porque van encapsuladas dentro de estas cosas singulares que estos personajes en su vida en algún momento dijeron: a esto me voy a dedicar, en esto me voy a enfocar, esta es una cosa que vale la pena hacer. ¿Está listo? Voy a hablar de 3 personajes. Primero quiero hablarles de una cosa a saber. Usted tiene que saber una cosa. Diga conmigo: una cosa sé. ¿Qué es lo más importante a saber en la vida del cristiano? Hay una historia que nos ilustra. En Juan, el capítulo 9, está un hombre ciego de nacimiento. Vienen los discípulos, le preguntan a Jesús: ¿por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y Jesús dice: para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Y Jesús lo sana. Jesús sana a este ciego que había pasado su vida mendigando, dependiendo de la caridad de la gente, viviendo a la merced de los demás. Pero Jesucristo lo sana. Pero había un problema. Jesús, al sanar a este ciego, había molestado a los fariseos porque había hecho el milagro en un sábado. Y los fariseos habían creado un montón de requisitos. Unos eran Biblia, otros más de 600 ellos habían agregado que no eran Biblia, pero ellos se le habían puesto allí. Y entre ellos habían prohibido hacer ningún tipo de trabajo. Incluso ellos consideraban que hacer un milagro, que alguien sanara, era milagro. En este caso Jesús había creado lodo y lo untó sobre los ojos del ciego y de esta manera lo sanó. Entonces los fariseos están enojados. Aparentemente este hombre que había sido sanado y su familia eran personas muy conocidas dentro de la comunidad. Dice el versículo 8 y 9: sus vecinos y otros los conocían como un pordiosero ciego y se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Mire esto. La gente empezó a darse cuenta del milagro. Se empezó a esparcer la palabra: Jesús es el Hijo de Dios, anda haciendo milagros. ¿Te acuerdas del pordiosero? ¿Te acuerdas del ciego que vimos, que nació ciego? Ahora vive y vive con la vista. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha sanado. Entonces los fariseos querían deshacerse de la evidencia. Interrogaron al hombre y luego interrogaron a los padres. Miren lo que pasa con los padres, versículo 20. Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Entonces van con el muchacho, versículo 25. Y le dicen: Jesús es un pecador, es un falso profeta porque obró en el sábado. Y este muchacho dice esto: yo no sé si es un pecador o no. Lo único que sé, otra versión dice: una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Una cosa sé. Una cosa sé. Ahora, me encanta esta historia por varias razones. Número 1, vemos a los padres no quieren contestar a los fariseos porque temían a los fariseos. En aquel entonces, ser despedido de la comunidad, sobre todo de la sinagoga, era de lo más penoso, de lo más vergonzoso y doloroso que le podía pasar a una familia. Y esa era la amenaza de los fariseos contra la gente que contestaba lo que ellos no querían escuchar. Entonces ellos cargan la pregunta y dicen: no le den gloria a este hombre, denle la gloria a Dios, no a Jesús, porque este es un falso profeta. Díganos ustedes, ¿el que sanó es su hijo? Y entonces estos por miedo no quieren contestar, pero le dan una bendición
inesperada a su hijo, porque ellos dicen, no sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego y sabemos que ahora ve. ¿Cómo haya pasado y quién lo hizo? No sabemos, pero edad tiene, ya está grandecito. Pregúntenselo a él, él hablará por sí mismo. Y me encanta esa frase. Es más, al rato les voy a predicar un mensaje que se llama habla por ti mismo, porque le dieron los padres inadvertidamente una oportunidad a este joven de adueñarse de su fe. Hasta este momento Jesús había sido un cuento para este muchacho. Yo crecí hijo de pastor. Para cuando yo nací, mis papás tenían 5 años de pastores, mi papá otros 10 de evangelista. Entonces realmente y literalmente crecí en la iglesia. Cuando dicen a veces que dormíamos en las bancas de la iglesia, estamos hablando literal. A veces se acababa el culto y nos quedábamos dormidos. Se iba a la iglesia, se iba a la congregación, se iban los pastores, se cerraba la iglesia, se apagaban las luces y nosotros todavía dormidos ahí. Porque éramos 5, 4, es lo mismo, los papás no se daban cuenta. Se iban a cenar y luego uno de niño se levantaba todo oscuro, todos solo. Pensaba uno que era el rapto. Usted no sabe el trauma que le daba a un niño pensar que había llegado el rapto y que se había quedado. Y uno lloraba, Señor, me arrepiento. Y escuchabas una voz, no sé qué voz era, pero es demasiado tarde. Y luego ya entraban mis papás, porque a la hora de ponernos a dormir ya los contaban, ¿no? Y falta uno, se quedó en la iglesia. Y lo bueno que nos pasó a los 5, hasta eso, lo bueno que son parejos mis papás, ¿sí? Fueron parejos. A todos nos pasó. Pero crecimos en la iglesia. A lo que quiero llegar es que creciendo en la iglesia uno escucha un montón de sermones. Crecí en la escuelita bíblica de vacaciones, en la escuela dominical, en la clase de los párvulos, y luego los principiantes, y luego los intermedios, ¿se acuerda? Y luego tantas lecciones de escuela dominical. Luego me gradué a los jóvenes y con los jóvenes congresos de jóvenes, campamentos de jóvenes, convenciones de jóvenes. No se diga todos los pastores y ministros que venían a la casa pastoral, se sentaban a la mesa a cenar con nosotros, escuchábamos los debates teológicos que se llevaban, se conducían en la mesa, estábamos aprendiendo, pero lo único que logró hacer en mi vida es darme un entendimiento intelectual de quién era Dios. Y es importante entender a Dios intelectualmente, es importante estudiar la palabra, es demasiado importante indagar y tener una interpretación correcta de las escrituras. Todo eso es importante, pero no es suficiente. Porque el problema con tener solo un entendimiento intelectual de quién es Dios es que lo que tú puedes argumentar, si tu fe se reduce a un argumento intelectual, el problema es que alguien con un mejor argumento te puede sacudir tu fe. ¿Está conmigo? Entonces se requiere un encuentro tangible, real y personal con Dios. Y para mí ese encuentro lo tuve en un altar, en un llamado al altar en la iglesia, donde todo lo que yo había escuchado de Dios, todo lo que yo había conocido, todo el conocimiento intelectual que yo tenía de Dios, se volvió real en mi vida. Dejó Dios de ser una teoría en mi vida cuando sentí el abrazo de su presencia, cuando fui invadido del poder de su Espíritu Santo y empecé a hablar en otras lenguas, cuando empecé a sentir esa unción aún en mis huesos y entendí que había un llamado de Dios sobre mi vida. Ese fue el momento en que todo el entendimiento intelectual se convirtió en ahora una experiencia. Lo mismo pasó para este muchacho. Todo lo que él conocía de Jesús era un cuento. Había oído cosas de Jesús, pero ahora una cosa sabía: antes era ciego y ahora veo. ¿Y sabes por qué es importante tener un encuentro y una experiencia personal con Dios? Porque un hombre con una experiencia jamás vivirá a la merced de un hombre con una opinión.
Te lo vuelvo a decir, un hombre con una experiencia jamás vivirá a la merced de un hombre con una opinión. Jóvenes, escúchenme bien, porque tú vas a ir a la escuela y vas a ir a la universidad y tus profesores te van a convencer de que Dios no existe, o lo van a intentar. Pero por eso en esta iglesia todavía hacemos llamados al altar, porque no solamente te predicamos, es importante el sermón, es importante que escuches, pero yo estoy convencido que el mejor ministro es el Espíritu Santo, y Él habla mucho mejor que yo. Y cuando tú respondes a la palabra y tú tienes un encuentro personal con Dios en el altar, venga lo que venga y te digan lo que digan, tú vas a decir como este hombre: llámenle lo que ustedes quieran, crean como ustedes quieran, yo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo, antes estaba perdido y ahora me encuentro hallado, antes estaba separado de Dios y ahora soy un hijo de Dios, y eso nadie me lo puede quitar, porque es mi historia, es mi experiencia. Una cosa sé, una cosa sé. Si no le gustan los llamados al altar, se equivocó de iglesia. Me gusta pensar que somos una iglesia moderna. Nuestra iglesia está gris y tenemos una pantallota y el pastor predica en tenis. O sea, hay cosas que son modernas, me gusta pensar. Pero hay cosas que no cambian. Dios no cambia, su palabra no cambia, y debemos seguir teniendo esa misma reverencia para con Dios y esa misma búsqueda de su presencia. Y los altares, porque los altares era donde descansaba el arca del pacto, la presencia manifiesta de Dios. Sabemos que Dios está en todo lugar, Dios está en todo lugar, pero hay lugares donde puedes sentir a Dios y donde Dios se manifiesta. Dios está en todo lugar, pero no esperes sentirlo en una cantina o en un antro, o que te dé un milagro. No, hay lugares específicos que Dios mismo ha diseñado y ha asignado para su presencia manifiesta, y el altar es uno de esos lugares. Y aquí hay milagros, y aquí hay transformación, y aquí hay revelación, y aquí Dios se mueve, para que todo lo que tú sabes acerca de Dios se convierta en una experiencia tangible y real. Te digo algo, Dios quiere ser más que una historieta en tu vida, más que una teoría filosófica, más que una figura historial en tu vida. Dios quiere ser tu Dios, Dios quiere ser tu sanador, Dios quiere ser tu proveedor, tu defensor, tu consolador, tu pastor, tu bandera, tu paz. Dios quiere tener un encuentro real y personal contigo. Y yo te invito a que las experiencias que has tenido con Dios te conduzcan a un deseo de tener otras más con Dios, porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y no nos trajo aquí para volver atrás. Él nos quiere ir revelando más de su poder, más de su carácter, más de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Y hay otro efecto asombroso de tener a Dios manifestándose en tu vida, y eso es que intensifica el poder de tu testimonio. Porque los padres dicen: está grandecito mi hijo, él hablará por sí mismo, pregúntenle a él. Y la manera en que este hombre que había estado ciego responde nos deja un patrón de cómo nosotros podemos también compartir nuestra fe. Él dijo: miren, esta es mi historia, esta es mi experiencia, ustedes quédense con su opinión, yo me quedo con mi experiencia. El momento en que yo conocí a Jesús, mi vida cambió, Él transformó mi vida, Él me sanó. Ya no soy un mendigo, ya no soy un ciego, ya no soy un bueno para nada. Ahora tengo fe, ahora tengo propósito, ahora estoy listo para prosperar. Y lo que me encanta es que mientras él no entendía todos los argumentos teológicos de los fariseos, eso no le impidió ser un testimonio para su comunidad. Tú que eres nuevo, déjame decirte, no tienes que ser un erudito bíblico, no tienes que tener una maestría en teología y un doctorado en divinidades. Con que tú tengas un encuentro con Dios y una historia que contar, eso es bastante y suficiente para que los que estén a tu alrededor sepan y conozcan que hay un Dios sobre tu casa, hay un Dios sobre tu familia, que hay un Dios en tu corazón que te ha marcado la vida para siempre. Le pido a Dios
que sabiendo esta una cosa, que eres hijo de Él, que has sido transformado por Él, que te ha abierto los ojos, sabiendo esa una cosa, que tú este próximo año y esta próxima década, tú puedas dedicarte a compartir tu historia, a adueñarte de tu fe y compartirla con los demás. ¿Cuántos dicen amén? El segundo personaje del cual quiero hablar se llama David. David era un hombre muy conocido por ser un gran adorador. Y el Salmo 27, versículo 4, él dice esto: lo único, otra versión dice, una cosa le pido al Señor. Diga conmigo, una cosa. Dice, y esto es lo que más anhelo: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Otra versión dice, inquiriendo dentro de su templo. Ahorita vamos a volver a eso. Pero ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué la Biblia denomina a David como el hombre conforme al corazón de Dios? Recuerde que David fue adúltero, fue asesino, violó los 10 mandamientos en alguna etapa diferente o distinta de su vida. A través de su vida violó los 10 mandamientos. Sin embargo, 1 de Samuel, capítulo 13, si no me equivoco, versículo 14, le llama a un hombre conforme al corazón de Dios, y que por eso Dios lo buscó. ¿Cómo es que un hombre con tantos defectos pudiera recibir esta denominación? Yo pienso que era a raíz de la obsesión que David tenía con la casa de Dios. David era un hombre que vivía expresando su deseo de estar, de vivir, de adorar en la casa del Señor. Y no solamente eso, su vida fue propulsada por una obsesión de construirle una casa al Señor. Y aun cuando Dios le dijo, quedas descalificado porque has sido un hombre sanguinario, un hombre que ha derramado demasiada sangre, David dijo, ok, no la podré construir, pero prepararé todo lo necesario para que mi hijo Salomón le construya templo al Señor. Y una de las razones porque yo siento que es un hombre conforme al corazón de Dios es porque Dios, que lo que más anhela es revelarse a sus hijos, vio esta obsesión en David y dijo, queremos lo mismo, un lugar donde yo pueda habitar entre mis hijos. Y una de las razones por qué David destaca de su deseo de estar en la casa del Señor, dice, para deleitarme. Diga conmigo, deleite. Quiero estar deleitándome en la perfección del Señor. Me encanta esa frase, deleite, porque vivimos en una época de un cristianismo moderno donde el enfoque ya no es Dios, el enfoque es el hombre. Y Dios viene a ser nuestro genio en una botella que si le tallamos lo suficiente sale y nos da nuestros deseos. El problema es que cuando tú consideras a Dios un genio que te da tus deseos, el verdadero Dios en tu vida eres tú mismo. Nosotros no estamos para que Dios nos sirva, estamos nosotros para servir a Dios. Y me encanta que David nos recuerda que el objeto de todos nuestros afectos debe ser Dios. Vengo a deleitarme en Él. En Él, no en lo que me da. Te agradezco, Dios, por lo que me das, por tus bendiciones, por tu provisión, por tu protección. Te agradezco, pero lo que más anhelo es tu presencia. Se lo ilustro de esta manera. El otro día uno de mis hijos se me acercó y me dio un abrazo, de esos abrazos que se sienten bien ricos, y lo sentí rico, y se acercó y me dio un besito tan tierno aquí en la mejilla. Me causó mucha ternura, pero a la vez el cínico en mí dijo, algo quiere. Entonces volteo y le digo, ¿cómo estás, papi? Yo le digo así, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo estás, papi? Y le dije, ¿por qué me abrazaste? ¿Por qué me besaste? ¿Quieres algo? Y me vio sorprendido, me dice, no, te besé porque eres mi papi, y porque te amo, y porque te quiero. Y se me derritió el alma y lo abracé, porque el instinto paternal de un papá, de una mamá, cuando el niño te abraza es que tú lo abrazas. Pero en ese momento Dios me ministró y me dijo, eso que acabas de recibir de tu hijo, yo lo extraño de ti.
Porque muchas veces nos acercamos a Dios solamente para pedirle sus manos. Señor, dame esto, bendíceme, ayúdame. O sea, nos tomamos muy literal lo de ser ovejas de Jesucristo. Bendíceme, ayúdame, guíame, sáname. ¿Sí? Y solamente buscamos las manos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en su regazo, deleitándote en su presencia, simplemente porque es tu Padre? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un altar a decirle: no vengo a pedirte nada, solamente vengo a habitar en tu presencia, porque no hay delicia más grande que sentir que estás aquí? Y Dios me reveló algo, así como lo abrazaste a tu niño. Si tú buscaras mi rostro, mis manos te sobrarían. Porque el momento que tú te acercas a mi rostro, por instinto divino, también mis manos te abrazan. Y nunca te va a faltar la provisión, y nunca te va a faltar la protección, y nunca te va a faltar mi favor. Y siempre serás bendecido, y siempre te protegeré, y siempre te guardaré, y nunca te dejaré. David dice: lo que quiero es deleitarme en la presencia del Señor. No en lo que Él me puede dar, sino en su presencia. Wow. Otra razón que David utiliza para expresar su deseo de estar en la casa del Señor, él dice: para meditar. Otra versión, repito, dice inquirir. La casa de Dios era un lugar de refugio para David. Era un lugar donde cuando él tenía dudas y preguntas y necesitaba claridad y dirección en su vida, él venía a inquirir de parte de Dios, a preguntarle a Dios: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder? La casa de Dios viene a ser un refugio. En este mismo capítulo 27 de los Salmos, David, el contexto del Salmo, él está rodeado de enemigos y él se siente vulnerable. En el versículo 6 se siente rodeado, en el versículo 12 se siente acusado, amenazado y atemorizado. Pero él encuentra en la casa de Dios un lugar donde descansa, donde hay claridad, donde hay instrucción. Cuando tus enemigos te rodean, iglesia, hermano, hermana, cuando tus enemigos te rodean, siempre puedes venir a la casa de Dios para encontrar un refugio. Cuando tus trabajadores, tus compañeros de trabajo andan chismeando de ti, siempre puedes venir a la casa de Dios a encontrar un refugio. Cuando tus aborrecedores te afligen, siempre puedes venir a la casa de Dios para encontrar un refugio. Cuando te visita la suegra, siempre puedes venir a la casa de Dios para encontrar refugio. Obviamente la última es broma, hermanos, ¿sí? Siempre cuando estás pasando momentos difíciles, tú puedes encontrar un refugio en la casa de Dios. David dijo: una cosa deseo. Una cosa deseo. Yo les invito que en este nuevo año, en esta nueva década, tú resuelvas en tu corazón buscar cada pretexto, no para fallar, sino para entrar a la casa del Señor. No para fallar, sino para venir a la casa de Dios y estar entre tus hermanos, estar entre tu familia espiritual, para experimentar el gozo y el deleite que se siente cuando Dios invade la casa. La otra cosa que tú vas a encontrar en la casa de Dios es esta familia espiritual y la adoración colectiva, que es esencial para tu madurez y tu crecimiento espiritual. En Hechos capítulo 2 vemos que la iglesia primitiva, versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día. Nosotros nos cansamos con un miércoles y con un domingo. Estos iban todos los días a la casa de Dios. Ahora, aunque la adoración es intensamente personal, no hay nada de egoísmo en el asunto. Tú no puedes triunfar espiritualmente hablando siendo solitario. La iglesia fue diseñada para la hermandad y para la unidad. Necesitas la estimulación espiritual de los demás creyentes. Créanmelo, está bien cantar en la regadera. A mí me encanta cantar en la regadera. Para mí la regadera es un tiempo con Dios. Allí yo canto, allí yo adoro, yo me impongo manos, me caigo, me levanto. Siento que el vapor es la chequina gloria del Señor. Pero
Esos momentos de devoción personal, ya sea en tu recámara, en tu closet, todas esas cosas son buenas, pero no constituyen un sustituto para que tú vengas a la casa del Señor. Porque la adoración corporativa es una probadita del cielo. Una probadita del cielo que podemos experimentar aquí en la tierra. Cuando adoramos a Dios juntos, vislumbramos la gloria de aquella congregación final en el cielo. Es cuando el cielo se vuelve más real que nunca en nuestras vidas, y cuando estimamos las cosas de Dios por encima de todo lo demás. Necesitamos pintar esa imagen en nuestra mente de lo que es el cielo, y eso se logra cuando vienes a la familia espiritual y cantas y adoras y estás en la presencia de Dios juntos, porque a pesar de la fragilidad de este mundo, fuimos creados para el cielo. Y no podemos llegar ahí siendo solitarios. A mí me encanta, a mi esposa y a mí hemos aprendido ya a apreciar el hacer compras por online, ¿verdad? Por Amazon, por Walmart, Sam's, lo que sea, todo online. Ahora, seamos honestos. A lo mejor no en mi caso, y a lo mejor no en el caso de mi esposa, a lo mejor no en el caso de muchos de ustedes, porque ustedes son gente bonita, gente hermosa, gente que les gusta amar y apreciar a los demás. Pero hay mucha gente que compra en línea para evitarse toparse con gente en la calle. No se ría porque se descubre. ¿Okay? Hay gente que dice: primero, no me quiero arreglar, porque voy a ir, ¿para qué me arreglo? Si nomás voy de compras, pero me tengo que arreglar porque me voy a topar al hermano o a la hermana de allá de la otra iglesia, no los de aquí. ¿Sí? Y lo hacemos para evitarnos toparnos con gente a veces, o para evitar filas, o para evitar gasolina, lo que sea. Pero sería triste y catastrófico ver nuestra vida espiritual por ese mismo lente. Y gracias a Dios por las herramientas tecnológicas que tenemos. En este mismo momento estamos transmitiendo en vivo a través de todo el mundo, a través de Facebook, y nos ve gente de muchos otros países. Y yo puedo entender eso cuando la gente nos ve de otros países. Pero si tú nos estás viendo y vives a 2 cuadras, y nomás lo aventé hacia el azar, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Si no estoy hablando de nadie en particular. Es más, quiero tomar un momento para dirigirme a los que nos están viendo en línea. Esta es una herramienta para que cuando tú no estás o estás fuera de la ciudad, por cuestiones de trabajo o de emergencia, tú tengas un medio por el cual conectarte con tu familia espiritual. Pero seas local o seas de lejos, si tú tomas esta transmisión en vivo como un sustituto y como pretexto para no acudir a una casa física donde literalmente se juntan los creyentes, te puedo decir algo: estás seriamente equivocado. Esta es una herramienta, es una enmienda a tu devoción espiritual, pero no un sustituto para reunirte en la casa del Señor. Tú debes buscar un lugar donde te puedas plantar, donde tú puedas servir, donde puedas crecer, donde puedas madurar, donde tienes hermandad, donde hay convivencia. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a la meta solo. Y David nos enseña: una cosa deseo. David lo tenía todo, era rey, tenía palacio, tenía dinero, tenía todo. Pero él dijo: una cosa deseo, y eso es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando su hermosura e inquiriendo de la parte de la sabiduría del Señor. Hebreos 10:25: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y número 3, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14: no, amados hermanos, no lo he logrado todo, pero me concentro únicamente en esto. Otra versión dice: una cosa hago. ¿Cuántas cosas? Una cosa. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Dice Pablo: una cosa
hago. Vamos a repasar. Una cosa sé, una cosa deseo y una cosa hago. Ahora, ¿qué es lo que él va a hacer? Él dice, avanzo. Avanzo hacia adelante. Cuando él dice, olvidando lo que queda atrás, esa palabra olvidar significa que ese algo ya no influye en tu vida, ya no te afecta. No quiere decir que de manera mágica se borra de tu memoria. Cuando Dios nos dice en Hebreos 10:17, por ejemplo, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, Él no está diciendo que convenientemente va a tener una mala memoria. Él está diciendo que ya no nos va a contar en contra los pecados. Ya no van a afectar la manera en que Él nos ve, porque ahora Él ve la justicia de Jesús sobre nosotros. ¿Está conmigo? Entonces nosotros no somos computadoras que tú le puedes aplanar delete o borrar allí y que se desapareció para siempre. Hay cosas que has sufrido, hay fracasos, hay injusticias que has padecido que van a estar en tu memoria, pero no tienen que seguir afectándote. Tú no puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el significado del pasado. Y tú puedes dejar que Dios convierta tu maldición en bendición. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Decido perdonar, decido soltar toda amargura y voy a avanzar porque hay un premio supremo, hay un llamado, hay un objetivo, hay un propósito que Dios ha puesto sobre mi vida. Y si yo me estanco en esta amargura, nunca lo voy a lograr. Entonces Pablo dice, una cosa hago, avanzo, olvidando lo pasado. Ciertamente pudo haberse referido a sus pecados, claro que sí. Pero por otro lado, me imagino que sus pecados él ya los había olvidado mucho antes de cuando escribió esto, en el momento en que él entregó su vida a Jesús. Les sugiero que Pablo también pudo haberse estado refiriendo a sus éxitos y a sus logros, porque a veces es necesario también olvidar nuestros éxitos y olvidar nuestros logros. No olvidarlos en el contexto de agradecimiento, porque el salmista dice, bendice alma mía al Señor y nunca olvides sus beneficios. Nunca dejes de estar agradecido. Pero olvidarlos en el contexto de no estancarnos, porque a veces nos enamoramos de una bendición y nos perdemos de una mayor. Lo que le pasó al pueblo de Israel cuando José vino a dar a Egipto, José el soñador vino a dar a Egipto. Era una provisión de Dios, era una bendición para que el pueblo allá en Canaán no se muriera de hambre y la genealogía de Jesús siguiera con vida, ¿sí o no? El problema es que cuando se vinieron a la tierra de Gosén y habitaron allí, se impusieron y ya les gustó vivir allí. 400 años después todavía eran esclavos, porque tomaron una bendición temporal y se estancaron en ella, cuando Dios lo que quería era que nunca fueran la cola sino la cabeza, que siempre fueran líderes. Él quería conducirlos a una tierra que fluía leche y miel, pero estaban estancados porque se conformaron con una bendición temporal. Y a veces tu peor enemigo a las bendiciones mayores son las bendiciones menores, que te estancan, te conformas y ahí te quedas. Entonces Pablo dice, una cosa hago, gracias Dios por las bendiciones, los éxitos del ayer, pero si tú me trajiste aquí, no es para volver atrás, no es para estancarme. Tú me llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Tú estás siempre tramando algo para mi bien, siempre estás preparándome para algo mayor. Entonces una cosa hago, avanzo hacia adelante. Y luego dice en el versículo 14, avanzo hasta llegar. Estas palabras acarrean la idea de una determinación intensa en buscar la presencia de Dios, en buscar los propósitos de Dios, en buscar las bendiciones de Dios. Pero hay dos extremos que debemos evitar, y con eso termino y puede pasar el grupo de alabanza. Hay dos extremos que debemos evitar mientras buscamos a Dios, su propósito y sus bendiciones. El primer extremo es tomar la actitud de que yo las puedo todas, porque Dios dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Nosotros damos fruto cuando nos mantenemos conectados a la vid, que es Cristo Jesús. El otro extremo malo es, yo voy a dejar que Dios lo haga todo,
Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Dice la Biblia, por ejemplo, los solteros. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. Hallar implica búsqueda. ¿Sí? Si ustedes de esos que dices, yo voy a esperar que Dios me mande mi príncipe azul, te vas a quedar soltera. Te vas a quedar soltero. Mantén los ojos abiertos. Mantén la búsqueda, porque el que haya esposa, haya el bien. ¿Está conmigo? O sea, tú tienes que ponerle pie. Si tú dices, yo quiero un trabajo, quiero que Dios me dé un trabajo y voy a esperar que me llame el banco. No. Tienes que levantarte tempranito en la mañana, ir a meter tus aplicaciones, pedir las entrevistas. O sea, no va a llegar nada más así de magia. O sea, los dos extremos son malos. Decir yo las puedo todas es malo. Decir que Dios lo haga todo es malo. A mí me encanta esta época del año. Claro, por las navidades y todo eso, pero también me encanta porque, por ejemplo, estamos en las finales del fútbol. ¿Sí? Ahorita hay mucha división aquí en la congregación porque unos le van a la América, otros les van a Rayados. Y me encanta esta época porque me encantan los deportes. Pero yo no puedo imaginarme a un capitán del equipo juntarlos así en bolita y decir, hey, vengan. Miren, ustedes no hagan nada. El director técnico, él sabe lo que va a hacer y nos va a entregar la victoria. Ustedes no hagan nada. Nomás manténganse quietos. Si un capitán hace eso sería un muy mal consejo, porque el director técnico te preparó la estrategia y te encomendó las tareas y las asignaciones que tienes que hacer y cómo ejecutar las jugadas para poder obtener la victoria. Pero en última instancia tú tienes que salir al campo deportivo y tienes que correr y tienes que agarrar el balón y tienes que avanzar. ¿Sí o no? Por otro lado, si el capitán dice, olvídense de todo lo que dijo el director técnico, no le hagan caso, olvídense todo lo que practicamos, todas las estrategias, todo el plan de juego, olvídenlo todo. Nosotros podemos por nosotros mismos. También sería un muy mal consejo, porque por algo está el director técnico, para ver lo que tú no ves, para darte la estrategia y el plan de juego. ¿Sí o no? Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que acercarnos a Dios y decir, Señor, yo voy a permitir que tú obres en mí para que obres a través de mí. Lo repito, decirle, Señor, yo voy a pedir que tú obres en mí para que obres también a través de mí. Pasa el grupo de alabanza. Termino. Este año es tu regalo de parte de Dios para que te comprometas a correr esta carrera de buscar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando tú lo logras, yo se los he dicho antes y se lo vuelvo a decir, no me canso de decirlo, yo he descubierto que la mejor manera de alcanzar tus sueños es dejar de perseguirlos y empieza a perseguir a Dios. Porque cuando tú persigues a Dios, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Cuando tú buscas a Dios, tus sueños te alcanzan a ti. No tienes ni que perseguir tus sueños, tus metas, tus logros, tu éxito, tu prosperidad te persigue a ti, porque tú vas tras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vas tras de Dios, vas a tomar poder de aquellas metas, de aquellas bendiciones que Dios ha predestinado para ti en este próximo año y en esta próxima década. Así que quédate con una cosa a saber. Diga conmigo, una cosa sé: soy hijo de Dios. Díganlo una vez más, una cosa sé: soy hijo de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. Una cosa sé, antes estaba perdido y hoy estoy hallado. Una cosa sé, es que antes tenía un entendimiento intelectual de quién es Dios, pero ahora tengo una experiencia real, tangible, innegable de su poder, de su presencia. Antes yo estaba separado de Dios, pero ahora soy su hijo. Diga conmigo, una cosa deseo: estar en la casa del Señor. Una vez más, una cosa deseo: estar en la casa del Señor.
¿Para qué, mis queridos hermanos? Para deleitarnos en sus perfecciones, para deleitarnos en su presencia, para inquirir ante su trono, para encontrar refugio en su presencia y para ganar sabiduría, dirección y claridad para los retos que vienen por delante. Y una cosa hago, diga conmigo, una cosa hago: avanzo. Una cosa hago: avanzo. ¿Por qué avanzamos? Porque nos espera un galardón eterno. En el cielo sí, en la eternidad será hecho completa nuestra victoria. Pero recuerde que la eternidad no empieza cuando te mueres. La eternidad empieza cuando le entregas tu vida a Jesús. Y si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, la victoria que tienes en el cielo no tiene que esperar. Hoy es el día de tu victoria. El próximo año será un año de victoria. La próxima década será una década de victoria. Completa será en el cielo, pero la victoria la podemos obtener desde ya. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque habitamos en su casa y porque tenemos promesa de que si somos sus hijos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que una cosa hacemos: avanzamos hacia el premio, al premio supremo del llamamiento de Dios en nuestras vidas. Si alguien lo cree conmigo, diga amén. Póngase de pie conmigo en esta hora. Repite, todavía hacemos altares. Y yo sé que no caben todos, pero voy a pedirte, aún los que están arriba, aunque no llegues al altar, pero con que te salgas de tu silla, para anunciarle al diablo: rehúso estancarme, rehúso quedarme en el mismo sitio, en el mismo lugar. Voy a salir de donde estoy, voy a salir de este estancamiento, voy a salir de esta depresión, voy a salir de esta ansiedad, voy a salir de esta miseria, voy a salir de esta derrota y me voy a acercar, voy a avanzar. Una cosa hago: avanzo hacia mi llamado, hacia mi propósito, hacia mi meta que Dios ha predestinado para mí. Y te pido avanzar, y voy a creer contigo que la gloria de Dios se va a derramar sobre tu vida. Somos una iglesia hambrienta por la presencia de Dios. Anhelamos un avivamiento. Anhelamos que el Señor siga manifestándose como lo ha hecho hasta ahora. Que sigamos viendo milagros, sanidades y transformación. Una cosa sabemos: somos sus hijos. Una cosa deseamos: estar en su presencia. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.